¿Ya? Entonces, estos son los ángulos correspondientes, los ángulos determinados por dos paralelas y una secante. En las clases pasadas ya habíamos dicho cómo son las rectas paralelas, ¿no? No se chocan. ¿Y qué es una línea secante? Es la línea que corta a cualquier recta, ¿no? Mira, la está cortando acá. La recta negra es una recta secante. Acá en el gráfico hay 8 ángulos. ¿Cómo sabemos que hay 8 ángulos? Porque hay dos líneas que se están cortando en un punto y forman un espacio. Esos son los ángulos. ¿Ya? Ahora, estos ángulos van a cumplir ciertas propiedades. ¿Cómo propiedades? ¿Ya? Vamos a ver. La primera es llamada la de los ángulos alternos internos. Entonces vamos a dibujar otra vez, ¿no? Mayormente se presentan así. Tenemos dos ángulos esto, paralelos. Nunca se van a chocar. Y una línea secante. Ahora yo quiero hacerlo en otro lado, no hay problema. Se puede presentar, como les digo, de distinta manera. La cuestión es que tú sepas observar. Ya, vamos a poner los ángulos alternos internos. ¿Cómo es un ángulo alterno interno? Su mismo nombre lo dice, es interno. O sea que está dentro de. ¿Y dentro de qué va a estar? La teoría nos dice que va a estar dentro de las líneas paralelas. ¿Ya? A ver, me fijo, ¿no? ¿Cuáles son las líneas paralelas? Las de rojo, las que nunca se chocan. ¿Y qué ángulos se han formado adentro? Me guío de mi objetivo principal, de mi gráfico principal, ¿no? Veo qué ángulos están adentro, ¿no? Los de adentro de las líneas paralelas son estos de acá. Ya, con azul mejor. Son estos de acá, ¿no? Está dentro de, ¿no? Está dentro de. A ver, entonces, ¿cuántos ángulos internos voy a tener? Uno, dos. Luego otro. Tres y cuatro. ¿Ya, chicos? Cuatro, muy bien. ¿Ya? Cuatro ángulos internos. ¿Por qué se les dice alternos? Porque se va a alternar uno después de, al contrario del otro. A ver, vamos a ver. Ya tenemos a los ángulos internos. Ahora, ¿qué propiedad van a cumplir los ángulos alternos internos? Vamos a ponerle un nombre, ¿ya? Quiero ponerle un nombre a cada ángulo. No una medida, porque puede ser cualquiera. Así que a este ángulo yo le voy a poner el ángulo uno, a este que le sigue el 2, a este el 3 y a este el 4. ¿Ya? Pero recuerden cómo se simboliza, no olviden eso, cómo se simboliza un ángulo, la medida del ángulo, cómo se simboliza. Ya, acá lo voy a poner de nuevo. La medida del ángulo, así como un angulito pequeño, y voy a poner el nombre del ángulo. Recuerden que el nombre del ángulo puede ser cualquier letra del alfabeto griego, ¿ya? Aunque también pueden poner una letra mayúscula. Vamos a poner una letra mayúscula B. La medida del ángulo B, por ejemplo, acá yo voy a poner 60 grados. Sí recuerdan esa simbolización, ¿verdad? ¿Ah? 60 grados. Entonces, la medida del ángulo 1, ¿no? La medida del ángulo 2, la medida del ángulo 3 y la medida del ángulo 4. ¿Qué nos dice la propiedad de ángulos alternos internos? Que la medida de los opuestos va a ser igual. O sea, 1, acá, esto 1 va a ser igual que 4. Ahora vamos a ver ejemplos. Por lo tanto, mira, es como una Z, ¿no? Está al contrario del 1, el opuesto, el alterno es el 4. Del, del 2, su alterno es el 3. ¿Ya? Del 2, vean, a ver, del 2 le corresponde al 3 y al 1 le corresponde al 4. Ahí está. ¿Ya? No hace falta que, digamos, si tú lo enumeras acá 1 y acá 2, acá 3 y acá 4, no vayas a poner 1 igual a 4 y 2 igual a 3. No, esa no es la idea. La idea es que tú sepas en qué posición está. ¿Ya? ¿A qué voy? Vamos a practicar. Vamos a practicar. ¿Sí entendieron la propiedad, verdad? Para poder practicar. Vamos a, paso a paso lo vamos a ver. Ya. Ya, ¿qué nos dice? Que las medidas van a ser iguales, ¿verdad? De los alternos. Por ejemplo, si yo digo que este vale bolita,
¿Cuál de estos ángulos va a valer bolita? El de acá. Ahí está. Tiene misma medida. Eso quiere decir que tiene misma medida. ¿Ya? De nuevo. Entonces, este vale cuadrado. Por lo tanto, este alterno vale cuadrado. Eso nos dice ángulos internos alternos. ¿Ya? Ahora, un ejemplo con números. Si este ángulo vale 60 grados, la pregunta es ¿cuánto vale este ángulo? Por alternos internos vale lo mismo, 60. Por lo tanto, una pregunta así, ojalá que hayan recordado la clase pasada. Si este ángulo vale 60, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Alguien me dice? A ver en el chat si alguien me dice. ¿Recuerdan la pancita? A ver, vamos a ver. 120, perfecto. ¿Por qué 120? Preguntarán. 120, vale, muy bien. Entonces, si este mide 120, este también va a medir 120. ¿No? Mm, a ver, exacto, ¿no? ¿Por qué 120? Esa pregunta. Esto porque, miren, tengo esta línea roja, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la línea roja? Esta línea roja va a formar un ángulo llano, es decir, un ángulo que mide 180. O sea, toda esta pancita va a medir 180. Pero esta pancita está partida en dos. Una parte dije que mide 60, por lo tanto la otra va a medir lo que falta para 180. ¿No? Exacto, por el ángulo llano. Muy bien, ¿no? Perfecto, porque son partes iguales. Son partes nada más, ¿no? En la teoría de la clase pasada, porque son partes, porque están partiendo, mejor dicho. Las partes iguales es en la bisectriz, ¿ya? Cuando digo que es bisectriz, esas son partes iguales, ¿no? El ángulo en partes iguales. Hay que diferenciar eso, ¿ya? Pero en este caso de la pancita, si acá hay un ángulo que los está partiendo, acá, perdón, acá hay una recta que los está partiendo, obviamente una parte va a ser de cierta medida y la otra parte va a ser de cierta medida, pero las dos van a tener que sumar el ángulo llano 180. ¿Ya? La bisectriz es otro tema, que es una línea que parte el ángulo en partes iguales, pero acá, como no se ha dicho que es bisectriz, no sucede eso. Si se dijera así, pero acá no. ¿Ya? Acá no se ha dicho de la bisectriz, pero ahí está. ¿Ya? Listo, ¿no? Como a partir de un angulito que les di 60, hemos descubierto cuánto miden los otros, ¿no? Pero aplicando la propiedad de ángulos alternos internos. Muy bien. Ahora vamos con otra propiedad, la cual es el de los ángulos alternos externos. Igual, mira, ahora voy a dibujar en otra posición las rectas paralelas. Voy a dibujarlas así, ¿ya? Puede estar en cualquier posición, pero que cumpla la propiedad de rectas paralelas. Ahora vamos a ver. Son rectas paralelas, son rectas que nunca se van a chocar por más que la alargue. Esto nunca se va a chocar, entonces sí son rectas paralelas. Ahora debe tener una recta secante, una recta que corte estas dos. Mira, yo la pongo acá. Las ha cortado, por lo tanto secante. Las ha cortado como sea, porque puede ser acá. No, no hay problema, sigue siendo una recta secante. Las está chocando, cortando en dos. Uno, dos puntitos. A ese punto, recuerda, se le va a llamar el vértice. Uno acá, uno acá. Ya está. ¿Ya? Los ángulos alternos externos, como su nombre dice externo, que está afuera. ¿Quién va a estar afuera? Los ángulos. Vamos a dibujar ángulos afuera de esta región. ¿Cuáles van a ser? Van a ser estos. Y bueno, como recién están empezando, voy a ponerlo normal, ¿ya? Pero la idea es esa, chicos. No se dejen esto llevar por modelos. Ustedes siempre deben saber que las cosas pueden cambiar, pero son lo mismo. ¿Ya? Voy a ponerlo de otra forma. Acá está, de la forma clásica. Ya, entonces acá sí podemos identificar cuáles son los ángulos de afuera, ¿verdad? Los externos. ¿Afuera de quién, profesor? Afuera de los lados paralelos, de las rectas paralelas, afuera de las rectas paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? De rojo, y entonces voy afuera, acá, afuera. Pongo los de afuera,
Ya no trato con los de dentro, sino con los de afuera. Listo, ya está. Ahora, ¿qué otro esto se va a cumplir? Como son alternos, yo no voy a poner al ángulo que continúa tanto de costado. Bueno, esto, eh, yo no voy a poner de costado, porque el de costado no es alterno, eso no cumple. ¿Ya? Le doy nombre, el nombre que tú quieras. Yo le quiero dar números. Uno, 2, 3, 4. Los números pueden ir donde sea. Eso no interesa. La cuestión es que tú sepas la propiedad. Mire, 1 no puede ser igual que 2, porque están juntos. No son alternos. Uno no puede ser igual a 3, porque están en el mismo sentido. No son alternos. Alterno es el que está al contrario de... Mira, ¿quién está al contrario del uno? El 4. Por lo tanto, se dice que el uno es igual al 4. Por lo tanto, con otro color, el 2 va a ser igual a su alterno, o sea, el 3. 2 es igual a 3. El alterno, el que está al otro lado, ni al costado como el uno, ni por debajo como el 4, sino al otro lado. ¿Ya? A ver, para que haya más aclaración, ya no lo voy a poner números, sino figuras. Vamos a ver, círculo acá, verde. Este mide círculo. Por lo tanto, el que está alterno no es el que está junto, no le pongo círculo. No es el que está de abajo, no le pongo círculo, sino al otro extremo. O sea, ese. Ahora voy con el cuadrado. Le pongo cuadrado. Entonces, el cuadrado va a ser el que está al otro lado. Cuadrado. Ahí está. ¿Listo, chicos? Muy bien. Espero que sí, esa parte quede comprendida. Vamos a hacer más ejemplos, pero ahora ya no con círculos ni con nombres, sino con números. Vamos a hacer con números. Acá, listo. Tengo al número. Ah, ya, con este texto. Tengo el número. Este es agudo, ¿no? Ya. 50. 50. Tengo el número 50. A ver. ¿Qué número pongo acá al costado? ¿Qué ángulo va de por sí? Ángulo, ángulo. Ajá. ¿Qué ángulo pongo acá? Recuerden la pancita, no se olviden. A ver. En el chat digan. Sí. A ver, María Sabana. Perfecto. 130. Pónganlo en el chat que siga. Pónganlo en el chat. 130. Muy bien. ¿No? Por lo de la pancita, recuerden. 130. Muy bien. Por lo tanto, ya está. Ya, mira, acá ya he puesto dos ángulos. No he necesitado estas propiedades, sino lo que hemos aprendido en la clase pasada, ¿no? Recuerdan la pancita, ¿no? Esta línea recta forma un ángulo llano de tipo llano. Entonces, este ángulo va a medir todo 180. Pero si yo lo he partido y esto vale 50, el otro lado va a valer lo que falta para 180. ¿Ya? Ahora, ¿dónde ubico el 50, no? Ahora sí es donde aplico la propiedad de alternos externos. ¿Dónde ubico a 50? Vamos a saber cómo. Vamos a ver. 50, ¿lo puedo poner abajo? No. Es alterno, no es abajo, es alterno. A ver, 50 lo puedo poner acá, sí, porque ya es alterno. Entonces está opuesto, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Listo. Por lo tanto, también por alterno puedo decir que esto vale 130, pero por la pancita que hemos hecho ya la clase pasada, también ya lo sabemos, ¿no? 130. Ese es alternos internos por dentro de las líneas paralelas, las rectas paralelas, y alternos externos por fuera de las rectas paralelas. ¿Chicos? Muy bien. 130. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tercero y último. Es el ángulos opuestos por el vértice. Su nombre lo dice, son opuestos. Está esto, al otro lado. Al otro lado. Vamos a dibujar entonces, de nuevo, dos rectas paralelas. Recuerden, esto tiene dos rectas paralelas. O más también, ¿no? No hay problema. Dos o más, ¿ya? Dos o más. Las rectas paralelas, recuerden, son las que nunca se van a chocar. Y
están cortadas por una secante, ¿no? Secante es la que corta los lados, cualquier lado. Ahí está, ya lo corto. ¿Qué nos dice la propiedad de ángulos opuestos por el vértice? Vamos a explicar. Nos dice que si yo coloco un ángulo donde sea, ojo, ya voy a ponerlo abajo. Pongo un ángulo acá. ¿Cuál es el otro lado de acá? El lado opuesto, pues, ¿no? El que se le opone al vértice. Por eso se llama opuestos por el vértice. Vamos a dibujar el vértice. Este es el vértice, el punto, ¿verdad? Listo. ¿Qué ángulo tiene este vértice? Yo lo he ubicado acá. Y si yo quiero ubicar, traspasarlo al otro lado, este es el otro lado, ¿verdad? Forma como una corbatita. Cuando tú formas corbatita, quiere decir que esos ángulos van a medir lo mismo. Y este mide esto 50, este también va a medir 50. Este ángulo quedemos al otro lado, pero del mismo vértice, comparten un mismo vértice, igual arriba. A ver, si yo acá le he puesto 50, ¿qué ángulo debe ir acá? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué ángulo debe ir acá? ¿Recuerdan? A ver, perfecto. 50, muy bien. Ya está listo. 50. Está. Por lo tanto, ¿qué ángulo debe ir acá también? Al costado de este 50. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ángulo debe ir acá? Ahí ya no es necesario estas propiedades, sino las de la clase pasada, ¿no? 130, perfecto. 130. Por lo tanto, ¿qué ángulo va acá? A ver. Ups, ya, ¿qué ángulo va acá? A ver. ¿Quién me dice? Igual, ¿no? Igual. Muy bien, 130. Esas son las propiedades. Acá también, ¿no? Acá ya aplicas la propiedad de opuestos por el vértice, al otro lado, ¿no? Al lado opuesto, del mismo vértice. ¿No? Sí, hemos armado una. Hemos puesto los ángulos a partir de uno solo. Ahora vamos a seguir. ¿Acá quién va? No. ¿Acá qué ángulo va? Díganme. A ver, ¿qué ángulo va acá? ¿No? Por opuestos por el vértice, ¿no? O también puedes ver por la pancita, 180, ¿no? 50 también. 50, perfecto. Y acá también. Por la pancita o por opuestos por el vértice, el que tú quieras o el que tengas primero, este vale 130. ¿Ya? A ver, déjenme. Yo voy a preparar ejercicios de esto. Pero acá no están muy graficados. Pero estos ejercicios son sencillísimos. Solo tienes que recordar los, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un ejercicio. Ya está. Acá hay dos ángulos paralelos y voy a poner un vertical. Entonces, la pregunta es, si yo digo que este ángulo mide esto 45 más esta. Ya, este ángulo mide 45. Te pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? ¿No? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto mide? A ver. Incluso se han formado nuevas propiedades. Viendo en exacto, ¿no? 45, muy bien.
Se han formado nuevas propiedades. Pero este es de la propiedad de alternos internos, ¿no? Por alternos internos. Entonces tendría que poner por la propiedad de alternos externos, perdón, alternos externos, x es igual a 45. X es igual a 45. Y es, acá está. Por la propiedad de alternos externos. Vamos a hacer otro ejemplo. Son tres propiedades entonces, alternos internos, alternos externos y opuestos por el verbo. Internos, externos, opuestos. Internos, externos, opuestos. Fácil de memorizar, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo me los memorizo? A ver, a ver. ¿Cómo uno se memoriza el nombre de los personajes de la película, por ejemplo? ¿Cómo se llama ese chico del barco que se hundió? ¿Cómo se llama? ¿Cómo sabes que se llama Jack? Porque ves a cada rato la película, porque te impactó la película, te gustó mucho la película, por eso. ¿Ya? Matemática, ¿cómo sabes cuáles son internos, externos, opuestos? Porque lo has visto a cada rato, ¿no? Has hecho muchos ejercicios, has visto muchos ejemplos, por eso. Ya, vamos a ver otro ejercicio. Ya, pregunta, si este ángulo mide esto 70, la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Sí? ¿Cuánto mide? A ver, ¿cuánto mide? Pueden hacerlo por partes, ¿no? Por ejemplo, recuerda que hay dos internos, ángulos alternos internos. Y yo veo que estos dos ángulos están adentro, ¿no? Son internos. Por alternos internos, ¿ya? Por eso, mucho cuidado, mira. Veo que estos, primero tienes que ver la posición de estos dos ángulos, ¿no? ¿Qué ángulos son? Están dentro, ¿ves? ¿Ves esto? Las rectas negras son paralelas, están dentro, ¿verdad? Pero no cumplen la de alternos internos todavía. ¿Por qué no cumplen todavía? Porque yo no, para saber cuánto vale este ángulo de acá, tengo que saber cuánto vale este de acá. Y para saber cuánto vale ese, sí sale 110, pero no es por alternos externos, porque no está afuera, es por alternos internos. Ahora, para saber cuánto vale este ángulo, 110. Sí, sí es 110, pero es por alternos internos. ¿Ya? Entonces, para saber cuánto vale este ángulo y hacer alternos internos, tengo que esto, hacer la propiedad de la pancita, ¿no? La que habíamos hecho la clase pasada. Por lo tanto, esto vale 110. ¿No? Recuerda, 110 y 70 hacen 180, o sea, el total. Y ya tengo este ángulo, o sea, puedo hacer alternos internos y x vale 110. Hay otra propiedad la cual dice lo siguiente, es una propiedad ya, no es propiedad, sino es algo normal, algo obvio, que si este ángulo, la propiedad dice que este ángulo con este ángulo deben sumar 180. O sea, claro, 110 la respuesta, ¿no? Eso dice la propiedad. ¿Ya? Pero igual, son tres propiedades que debes usar. Ahora, una más. Una más. Una nivel 2, ¿ya? Nivel intermedio. Tengo dos rectas paralelas, tengo una recta secante, y ¿por qué no? Otra recta secante. O una recta perpendicular. ¿Recuerdan recta perpendicular? Corta las rectas paralelas en 90. Este círculo, ¿cuánto? Este cuadrado, en un ángulo nos dice que vale 90 grados. La pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Si esto, si este ángulo mide, ay, no, me equivoqué. ¿Cuánto vale este ángulo
Y este ángulo de acá, con otro color, y este ángulo de acá mide, esto ya 30, ya para terminar, 30. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Hay una propiedad, esto, muy importante, ¿no? De los triángulos. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo, no? 180. Pero creo que me he excedido. Pero igual, por opuestos por el vértice, vamos a hacer. Opuestos por el vértice. ¿Cuál es el opuesto del 30? Este ángulo. ¿Ya? Sí, pues, creo que voy a hacerlo por las propiedades. Antes de. Voy a intentar hacerlo por las propiedades. A ver, por. Ya está, listo. Ya, listo, propiedades. Vamos a aplicar propiedades. Listo. Pues ya me iluminé. Ya, de nuevo, ahí está la pregunta. ¿Ya? La pregunta. Un minuto me queda. Ah, no puede ser. X, ¿cuánto vale X? Es la pregunta, ya listo, mira. Este vale 90, ¿verdad? Y recuerdan a esto, alternos internos, ¿cuánto vale este? Si este ángulo interno vale 90, este ángulo interno va a valer 90. Alternos internos, dentro de. Listo. Ahora, por la pancita, si este vale 30, ¿cuánto va a valer este ángulo? Porque recuerda, el otro lado 90, ¿no? Entonces,